Es un placer estar con ustedes en esta noche. Le doy las gracias a mi tocayo, porque así es como nos hemos comunicado, de tocayo a tocayo, porque realmente yo creo que particularmente en estos momentos que estamos viviendo, ¿quién mejor que los veteranos? ¿Quién mejor que tantos luchadores que hay aquí, que en diferentes frentes, diferentes metodologías han combatido el mal? Y yo creo que eso no solo hay que honrarlo, recordarlo, sino hay que inspirarlos para que esa lucha siga, porque yo creo que hace falta hoy más que nunca. Le doy las gracias de nuevo a la Asociación Norteamericana de Veteranos de la Crisis de los Cohetes. Le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí y sobre todo gracias a Dios que lo ha hecho todo esto posible. Hay unas elecciones muy importantes este año en los Estados Unidos y yo no quiero influenciar a nadie, lo respeto a todos enormemente para que voten por quien consideren mejor. Le diría que, no sé, me parece que en el bando republicano hay mejor candidato, por lo menos, y si quieren, hay parte cubanos que están en esa contienda, republicanos que a mi juicio merecen nuestro voto. Así que por favor este martes no dejen de ir y en lo personal, a mí uno del patio me cae bien, pero bueno, no quiero influenciar ni dejarles saber a ustedes por quién yo voy a votar, pero un gran presidente norteamericano, Abraham Lincoln, precisamente hace unos días que se cumplió 155 años, en el discurso inaugural de su primera presidencia, dijo lo siguiente, y cito: "Este país, con sus instituciones, le pertenece al pueblo que lo habita. Si en algún momento ellos llegan a sentirse abatidos por el gobierno existente, pueden ejercer su derecho constitucional de enmendarlo o su derecho revolucionario de desmembrarlo o derrocarlo". Abraham Lincoln, en ese pequeño fragmento de su largo discurso inaugural, tocó 4 puntos fundamentales de la política y de lo que es una democracia. Primero, la noción de un régimen democrático. Habló de soberanía popular. En otras palabras, la patria es de los ciudadanos. Pero habló también de la idea del contrato social. En otras palabras, cuando el pueblo pues decide entregarle a un gobierno prestarle determinada soberanía para que ese gobierno pues cuide de esa sociedad, para que establezca las reglas, etc. Y por último esclareció muy claro que si hay democracia, pues bueno, el reformismo es la vía para poder arreglar las cosas. Pero ojo, si no hay democracia, el derecho de rebelión está ahí precisamente para derrocar lo que ya constituye una dictadura. Entonces, esto no lo inventó Abraham Lincoln, porque el derecho de resistencia es el derecho de rebelión, es el derecho de revolución. Básicamente estamos hablando de exactamente lo mismo. Mucho antes del querido Abraham Lincoln, Santo Tomás de Aquino, en esa obra clásica Suma Teológica, tocó el punto de hacernos diferenciar entre leyes justas y leyes injustas, y cuándo se deben cumplir las leyes y cuándo no. Y cito: "Si el propósito de la ley requiere de acciones que nadie debería hacer nunca,
que no se puede cumplir y ser justo a la vez, la obligación moral de uno no es de obedecer, sino de desobedecer. Esto es fundamental porque está tocando mucho antes de la noción de lo que hoy consideramos una democracia, la diferencia entre un gobierno por ley y el imperio de la ley. ¿Qué diferencia hay? No es un rejuego de palabras. Una dictadura puede establecer leyes. Entonces, pues si tú cumples las leyes, pues esos son los parámetros, ¿verdad? Los estados confederados, cuando tenían la esclavitud, pues las leyes decían que era perfectamente legal tener esclavos. Entonces, se estaba cumpliendo con la ley. Sin embargo, Santo Tomás hizo bien claro la obligación moral de desobedecer. Está hablando del derecho de resistencia. Antes de Santo Tomás, otro gran doctor de la iglesia, San Agustín, pues habló de la noción de la guerra justa. Cuando no hay otro recurso, hay que ir a la guerra, porque es justo. Esto lo dijo San Agustín. Platón, en la República, en ese libro que más que un tratado de política, es una obra de la psicología extraordinaria. En esos diálogos que su protagonista, Sócrates, pues está teniendo con otro, cuando le preguntan, bueno, ¿y qué hace el pueblo cuando el tirano no se quiere ir? Él le dice, debe conspirar para justiciarlo. ¿Qué estaban planteando Santo Tomás, San Agustín y Platón? Porque de nuevo, esto es la era predemocrática. Estaban hablando de un fenómeno que se conoce como el derecho natural. En otras palabras, algo, como lo dice, que es innato al hombre, que no proviene de un arreglo político, de una institución humana. Es un regalo de Dios. La democracia, en el sentido que lo entendemos, se fusionó con la noción del derecho natural, porque de nuevo es prepolítico pero no premoral. De nuevo, quiere decir, antes de existir la noción de lo que es un gobierno, de entregarle, que un pueblo le entregue a una autoridad su soberanía, está la noción que, ojo, yo nací libre. Esos derechos no convencionales no le corresponde a ningún gobierno quitártelo porque no te lo dio. La libertad es el primer y más importante derecho natural. Es un terreno inaccesible para los gobiernos. Y ya que estamos hablando de democracia, bueno, ¿qué es lo que es una democracia? Definitivamente no tiene nada que ver con la economía. Para nada. Es un sistema político. La noción de autogobierno por la sociedad, por el pueblo. En otras palabras, la soberanía, que se entiende, la soberanía reside con la población. Pero como las personas necesitan de una estructura de gobierno para poner leyes, para poner orden, pues la idea que se conoce en las ciencias sociales como contrato social, pues es ese acuerdo. Es decir, bueno, ok, gobierno, nosotros te vamos a entregar parte de nuestra soberanía, tú vas a poder hacer leyes, tú vas a poder determinar, hacer constituciones, vas a poder hacer ciertas cosas, pero hay frenos, hay una línea de la cual nunca te puedes traspasar. Y ese terreno que no pueden tocar es el terreno del derecho natural, y de nuevo volvemos a la noción de la libertad.
pues podemos entender claramente que el propósito principal de un gobierno es proteger la libertad de sus ciudadanos. Es lo más importante. Y cuando esa libertad se viola, pues entonces se ha violado el derecho natural, el derecho de resistencia, de rebelión, de revolución. Es la obligación de esa sociedad ejercer esa acción. Y cuando miramos a través de la historia, no hay un modelo exitoso que no haya precisamente buscado el amparo del derecho de rebelión. La Revolución Gloriosa de 1688, la Revolución Norteamericana de 1776, la Revolución Francesa no jacobina de 1789, todas se ampararon en el derecho de resistencia, de revolución, para instituir la democracia. Y hay diferentes maneras de manifestar el derecho de rebelión. O sea, la metodología tiene múltiples ejemplos. La desobediencia civil, por ejemplo, es en efecto el desobedecer las leyes. La desobediencia económica, los boicots, es decir, yo no voy a comprar esto porque este régimen abusa de los ciudadanos. A un nivel de nación, sanciones, eso que dicen que no es efectivo, sin embargo, lo primero que quieren la dictadura es que le levanten sanciones. Las armas, la vía de las armas, tanto en guerra, guerrilla como golpe de Estado, son instrumentos del derecho de rebelión. La presión internacional, el aislamiento, el ostracismo, todo eso es un ejercicio de resistir y enfrentar el mal. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende del modelo que se está uno enfrentando. El modelo gandhiano, o sea, de Gandhi, le funcionó muy bien a Mahatma Gandhi, porque naturalmente Mahatma Gandhi estaba enfrentando una democracia, la británica, que si bien en la India no había democracia, pero era una democracia. En una ocasión, el comunista Ho Chi Minh, y no me gusta citar mucho a los comunistas, más porque son tan malos, pero en este caso viene al caso. Él pues dijo, bueno, que si Gandhi se hubiera tenido que enfrentar a los franceses, se hubiera muerto de hambre, dando a entender que los franceses eran más crueles que los británicos. Pero sin duda, no todos los caminos de resistencia funcionan igual, sobre todo cuando se tiene un enemigo de tipo dictadura de dominación total, o sea, una dictadura totalitaria, completamente diferente a la dictadura autoritaria. La democracia, mis queridos hermanos, urge del derecho de la resistencia. Y esto hay que insistirlo porque esto es algo que no se dice lo suficiente en estos días. ¿Y cuál ha sido el problema? Porque todo esto parece una cosa natural, ¿no? ¿Verdad? Esto parece una cosa de sentido común. Bueno, el problema es que en el siglo XIX y el siglo XX, dictaduras se cansaron de ser dictaduras y se convirtieron en religiones políticas, abrazando una ideología, una visión del mundo apocalíptico, donde dicen que sin ellos se acaba todo. El fascismo y el comunismo, pues en efecto, vistieron esa realidad. Necesitaron lograr dos cosas para mantenerse en el poder. Uno, promover la eficacia política dentro de la oposición. En otras palabras, que la oposición esté neutralizada. El terror es un arma muy efectivo. Otra segunda necesidad es la legitimidad en el ámbito internacional. Después, para eso forman un legalismo, ¿verdad? Una constitución, reglas, y donde dicen, bueno, nosotros estamos siguiendo una ley y nosotros somos una democracia. Bueno, tanto el comunismo como el fascismo dijeron ser democracia. Y el gran dilema vino cuando la caída del fascismo, particularmente en el caso de Alemania nazi, donde todos los que habían cometido crímenes de lesa humanidad, dijeron, no, yo estaba siguiendo órdenes, más, estaba siguiendo la ley. Y es verdad, todos estaban cumpliendo la ley. Pero la solución vino en la fórmula de Radbruch, nombrado por
un filósofo jurista alemán, Gustav Radbruch, que en efecto dijo, bueno, aquí hay una balanza, lo legal y la justicia, y hay crímenes que son tan horrendos que ninguna ley te puede amparar. De ahí es que los juicios de Nuremberg cogen cuerpo, de ahí es que tiempo después la Corte Penal Internacional pues abraza lo que se vio en los juicios de Nuremberg, y crímenes de lesa humanidad ya pasan por arriba de determinadas leyes injustas, como nos recordó Santo Tomás. Y se hizo avances concretos después de la Segunda Guerra Mundial ante este fenómeno. La Carta Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o sea, la Carta de la OEA, y 6 meses después la Carta Universal de Derechos Humanos, pues estipularon determinados derechos fundamentales, inviolables, etc. Y por ahí vinieron el Pacto de San José, Declaración de Viña del Mar, Estatuto de Roma, en fin, podemos seguir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esto no se está cumpliendo? Bueno, muy sencillo, porque esta dictadura ideológica han penetrado instituciones democráticas, han tenido un tremendo impacto en la cultura, el lenguaje, y han introducido una serie de derechos humanos de segunda y tercera generación, que tienes derecho a tener una corbata roja, que tienes derecho a tener una serie de cosas, y claro, entonces ellos proveen la corbata roja, y ya con eso pues justifican su despotismo, pasando por arriba los derechos humanos de primera generación, que son los derechos naturales. Y esto ha sido abandonado por políticos democráticos cobardes, por empresarios inescrúpulos y por gran parte de la jerarquía de la religión organizada, que ha servido de complicidad para encubrir crímenes de lesa humanidad por diferentes razones. Para concluir, en este salón hay héroes y heroínas que han ejercido el derecho de la resistencia, incluso sin saberlo. Han usado diferentes metodologías, lo han hecho en diferentes lugares del mundo, pero todos han tenido el mismo propósito, de defender la democracia. El historiador romano Cornelio Tácito, de la cual nos dejó ver tanto del Imperio Romano, en su obra maestra Los Anales, hablando del emperador, el tirano Tiberio, pues comentó que el pueblo en determinado momento ya estaba cansado y dijo: hasta la guerra es preferible una paz miserable. Y hermanos, lo que estamos viendo actualmente entre la actual administración y la dictadura castrocomunista es una paz miserable y vergonzosa, que traiciona una trayectoria de adelantos en cuanto a la promoción de derechos humanos, en cuanto a la insistencia de que si tú no eres una democracia no te puedes sentar en la mesa de naciones civilizadas. Quiero ya darle el punto final con algo que dijo Arthur Kaufmann, un jurista alemán. La esencia de la justicia es la resistencia a la injusticia. Hermanos, no dejemos que esto se mantenga escrito en piedra. Resistamos y combatamos estos acuerdos siniestros y cobardes entre naciones libres y la dictadura castrocomunista. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Julio. Gracias. Quisiera decirle